Bueno, recién entonces decíamos que en el ICI complejo se da una paradoja que es bastante importante, que tiene que ver con la historia de nuestro país, ¿no? Por un lado, una enorme violencia política porque justamente el país no termina de resolver su problema, su desorden político, su desajuste político, porque justamente el peronismo está prohibido, los gobiernos radicales que asumen son débiles, hay golpes de Estado a cada rato, es decir, hay una enorme inestabilidad institucional. Así es muy difícil que pueda haber continuidad en las políticas, todo el tiempo hay interrupciones de los gobiernos, falta de legitimidad de origen, las elecciones son con el partido principal está prohibido, las veces que hay elecciones y no hay golpe de Estado. Bueno, todo eso va erodando, va erosionando el sistema político. Por otro lado, se daba que la Argentina había logrado un nivel de modernización industrial y de inclusión de clases medias, es decir, es un país que en los años 50, en los años 60, por todo el ascenso social que se va dando en el ICI, en el momento que el ICI está maduro, en el momento que tiene su mayor desarrollo, su mayor complejidad, por eso se lo llama ICI complejo, en ese momento la Argentina tiene 80% de población de clase media, casi no tiene pobreza, es decir, está a un paso de ser un país desarrollado. A principios de los años 70 Argentina tenía un producto bruto, un tamaño de la economía mayor al de Brasil, más desarrollo que España, claramente. Entonces Argentina estaba a las puertas de ser un país desarrollado, es decir, casi no tenía pobreza, tenía una amplia clase media, una enorme clase media, y por lo tanto en ese momento, digamos, es el momento que podríamos decir que se da menos distancia entre los más ricos y los más pobres. Es decir, la Argentina tenía una enorme clase media, ¿no? Muy consolidada, muy compacta y demás. Era un país muy igualitario desde el punto de vista de la estructura social. Pero como la cuestión política no terminaba de zanjarse, de resolverse, entonces la violencia política cada vez va a ir aumentando más. Entonces esa es la característica que tiene el ICI, ¿no? Tiene esa problemática permanente, el ICI complejo, digamos. Bueno, finalmente es tanto el nivel de violencia política que alcanza el país que finalmente cuando termina la Revolución Argentina se convoca a Perón, digamos, el peronismo para que vuelva, porque ya el nivel de violencia política se había desbordado totalmente. El problema fue que Perón llegó, bueno, gana las elecciones, es electo presidente y al poquito tiempo muere. Entonces queda al frente del país su esposa, Isabel Perón, que no tenía experiencia política claramente, y en ese momento ponen en el Ministerio de Economía, nombran en el Ministerio de Economía a Celestino Rodrigo, y es la primera vez en 1975 que se genera un aumento o un ajuste, perdón, un plan de ajuste contra la clase media, ¿no? Eso no había pasado nunca a ese nivel, con esa magnitud en la historia del siglo XX, es decir, hay un gran ajuste contra la clase media, es decir, hay un mega devaluación de la moneda con congelamiento de salarios, y eso genera un enorme problema social con sindicatos muy movilizados y demás. Entonces, indudablemente eso va a complejizar mucho la cuestión, y por lo tanto eso va a terminar con el golpe de Estado en 1976, ¿no? Es decir, el Rodrigazo, el momento que en 1975 se aplica ese plan, se considera que ya empieza el final del ICI, es decir, es el primer plan de ajuste contra la clase media, y es que el que va a generar después del año 76 va a haber una orientación política y económica muy distinta al ICI, y por lo tanto a partir de ahí se pasa a otro modelo económico. Como les decía, el ICI complejo tiene estas características en la cual había una enorme inestabilidad política, ¿no? Es decir, una vez que Perón se va en el 55, lo echan en el 55, asume la Revolución Libertadora, comienza un momento de desarrollismo, es decir, la teoría económica que implica que no supone irse del ICI, pero sí tratar de atraer los capitales extranjeros. Eso se llama desarrollismo. Es una variante dentro de lo que es el modelo del ICI, ¿no es cierto? El tema es que también hay diferencias en distintos momentos del ICI, porque en un momento, bueno, después de la Revolución Libertadora, gana Frondizi, que es radical y es radical desarrollista. En ese momento, por ejemplo, se atraen inversiones petroleras, la Argentina logra el autoabastecimiento de petróleo y un gran desarrollo del petróleo. Después de a Frondizi le dan el golpe de Estado, el país queda un año
sin presidente, después se vuelve a llamar elecciones y gana Arturo Illia. Y Arturo Illia era radical también, pero la orientación contraria a Frondizi, era un radical nacionalista, no desarrollista, por lo tanto anula los contratos petroleros de Frondizi. Es decir, a lo que voy es que todo el tiempo hay idas y vueltas con la misma política económica para un lado, para el otro. En el momento que está Illia, el país crecía al 10% anual. Las cifras de crecimiento de la Argentina eran impresionantes. Pero vuelvo a decir lo mismo, es decir, el problema pasaba por la política. En el caso de Illia, anuló los contratos petroleros de Frondizi, quiso poner regulaciones a los grandes laboratorios, a las farmacéuticas, y entonces tuvo una serie de problemas políticos y finalmente duró 3 años el gobierno de Illia, va de 1963 a 1966, y todo el espectro político completo lo termina destituyendo a Illia, y ahí viene la primera dictadura larga, que es la Revolución Argentina, donde están Onganía, Livingston y Lanusse, que son 3 generales. Y ahí se habla de desarrollismo autoritario, es decir, vuelven a ser desarrollistas como era Frondizi, como era la Revolución Libertadora, pero más autoritaria, una dictadura más larga y más represiva. Se habla de desarrollismo autoritario, un desarrollismo en manos de una dictadura militar. Pero bueno, después esto finalmente va a terminar, bueno, por ejemplo, el caso de Onganía, que fue el primer dictador de la Revolución Argentina. Un problema que va a tener Onganía es que no se lo esperaban, ¿no es cierto? Onganía tenía el deseo de perpetuarse políticamente, de empezar a tener una presencia política fuerte, y sin embargo se le levantan los trabajadores de Córdoba en lo que se llamó el Cordobazo, que también pasó en Rosario, ¿no? Pero sobre todo en la ciudad de Córdoba. Es decir, estudiantes y obreros tomaron la ciudad de Córdoba durante más de una semana, 15 días, y hasta que tuvo que ir el ejército, ¿no es cierto?, la fuerza de seguridad a despejar la ciudad, ¿no? Entonces hubo un levantamiento durísimo contra el dictador Onganía y eso le costó que se tuvo que ir. Los mismos militares lo echaron, después nombraron a Livingston y por último a Lanusse, que trató de negociar la salida y trató de ver cómo un poco de alguna manera trataba de vincularse con el peronismo hasta un punto, como para que planear una transición para que el peronismo vuelva. El tema es que primero, después de el último dictador, que fue Lanusse, se llama elecciones, gana el peronismo, pero a Perón todavía no lo habían dejado volver, por lo tanto gana Cámpora, ¿no? Que seguramente muchos de ustedes lo ubican porque el grupo famoso de jóvenes de peronismo de hoy, ¿no? del kirchnerismo, que se llama La Cámpora, ¿no? Cámpora era el presidente que vino después del dictador Lanusse, ¿no es cierto? Está un año nada más, llama a elecciones y finalmente Perón vuelve y gana y demás, ¿no es cierto? Y bueno, el problema es que Perón estaba muy viejo, muy enfermo, está un año, un poco tiempo, y al poco tiempo intenta un plan de reactivación muy importante, Perón, por un ministro de Economía que fue Belgelbart, pero bueno, Perón estaba muy viejo y al poco tiempo muere. Entonces, a partir de ahí, a partir de 1975, se considera que viene ya el llamado neoliberalismo, ¿no? Con el Rodrigazo, que es ese plan de ajuste tan fuerte contra la clase media, y con lo que vino después, ¿no? Es decir, después viene, es decir, a partir de ahí, del 75, viene, después del Rodrigo, además, viene la dictadura militar del 76, que fue la más cruenta de todas, la más represiva, ¿no es cierto? Y a toda esta etapa, que va del 75 hasta el 2002, se la denomina neoliberalismo, es decir, ya el keynesianismo, el fordismo, el ISI, ¿no es cierto?, entra en crisis, empieza ya a decaer definitivamente, y entonces se instala un nuevo modelo económico que es el modelo neoliberal, ¿no? El modelo neoliberal es absolutamente distinto al ISI, es decir, supone la apertura de la economía, ¿no es cierto? Cada vez va a volver la segunda globalización que decíamos, ¿no? Después de 45 años de vigencia del ISI, del fordismo, del keynesianismo, del Estado regulador de la economía, que eso al capitalismo durante muchos años le garantizó productividad y demás, ¿no? Eso entra en crisis y viene el modelo neoliberal. Y por lo tanto, y en el caso argentino, en el marco de una dictadura muy sangrienta, muy, muy represiva. Por lo tanto, a partir de ahí se nombra un ministro de Economía que es José Alfredo Martínez de Oz, y se adopta un plan económico neoliberal, ¿no? Entonces la idea es abrir la economía, tomar créditos en el exterior, sacar el proteccionismo del ISI.
Entonces ustedes pueden ver un cartel ahí que dice plata dulce, ¿no? En ese momento el dólar se puso muy barato, entonces mucha clase media accedió al dólar, empezó a viajar, a consumir en el exterior. Es decir, todo eso se hacía con dólares que venían de la deuda externa, ¿no? Al abrir la economía, la industria nacional, que no estaba preparada para competir con la industria, con los productos importados, empiezan a tener serios problemas y muchas fábricas pequeñas, medianas, quiebran durante la dictadura. Como es una dictadura, hay inflación, digamos, los salarios no suben a la par de la inflación, por lo tanto hay una fuerte caída del ingreso en los trabajadores. Y bueno, es una dictadura que tiene varias facetas represivas muy fuertes, ¿no? Es decir, la dictadura del 76 es como la frutilla del postre de toda la violencia política que se venía incubando años anteriores. Por lo tanto, termina realmente en una represión llamada ilegal, ¿no? O terrorismo de Estado, que terminó, de acuerdo a los cálculos, pero se habla de unas 30.000 personas que desaparecieron. Y bueno, de manera ilegal, sin justicia, sin que hubiera jueces. Y por lo tanto eso generó un gran trauma nacional, porque los familiares desesperados han buscado durante muchos años a sus hijos, a sus hijas desaparecidas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, un fuerte endeudamiento externo, es decir, la Argentina pasa a ser un país fuertemente endeudado, y a eso se le agrega también el tema de la guerra de las Malvinas en 1982, ¿no? Casi se va a la guerra con Chile en 1978, en 1982 se fue a la guerra de las Malvinas, que, como todos ustedes saben, la Argentina tiene un reclamo territorial por las Malvinas, que es una colonia inglesa que está frente a las costas de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Y Argentina las reivindica como propias. Pero bueno, la cuestión es que Argentina mandó tropas a tomar las islas, recuperarlas, a tratar de restablecer soberanía ahí, pero claro, se metió con uno de los ejércitos más poderosos del mundo, con una de las fuerzas militares. Recordemos que Inglaterra, además de haber sido un imperio durante muchos años, es el principal aliado de Estados Unidos. Entonces, Argentina tuvo que luchar contra Inglaterra, aliada a Estados Unidos, que le daba información satelital y demás. Entonces, obviamente, la guerra fue una guerra corta, ¿no es cierto? Más allá de la valentía de muchos soldados o de aviadores, ¿no es cierto?, quienes manejaban aviones y demás. La guerra fue una guerra corta que Argentina, digamos, esto arranca en el 2 de abril del 82, los ingleses llegan en el mes de mayo y en junio la Argentina se rinde, ¿no? Es una guerra que dura un mes aproximadamente, es una guerra corta, porque obviamente la superioridad militar de los ingleses es fundamental, ¿no es cierto?, tienen equipos de última tecnología de última generación, inclusive con alianza con Estados Unidos. Imagínense, la Argentina no podía el ejército argentino o las fuerzas armadas argentinas combatir con semejantes potencias. Y bueno, se pierde la guerra y eso genera un gran trauma nacional también, ¿no? Que es el de los combatientes muertos, ¿no es cierto? Además de los desaparecidos que había habido, la situación económica es muy mala, es decir, la dictadura militar se va muy desprestigiada al final de su mandato, ¿no? Había hecho un primer momento donde atrasó el tipo de cambio y se dio este tema de la plata dulce, que eso después va a volver con Menem cuando está el 1-1 con el dólar, una situación parecida, ¿no? El acceso al dólar masivo, ¿no? Y barato para muchas personas. Pero bueno, después de la dictadura, bueno, se llama elecciones, gana Raúl Alfonsín, ustedes ahí pueden ver la foto donde está abrazado por el presidente que viene después, que es Carlos Menem. Alfonsín era radical, y el momento de Alfonsín coincide con un momento muy malo de la economía latinoamericana que se llama la década perdida, los años 80. Alfonsín gobierna entre el 83 y el 89, pero todos los indicadores, y Alfonsín se le reconoce que recupera la democracia, que restablece la institucionalidad en un momento muy delicado, a la salida de la dictadura, una transición democrática, todo eso se le reconoce a Alfonsín, pero desde el punto de vista de la economía, el gobierno de Alfonsín tuvo enormes problemas, porque además todos los indicadores eran realmente muy malos, la llamada década perdida para América Latina, ¿no? Es decir, había estancamiento con inflación, ¿no? Decían pésimos indicadores, los productos que exporta Argentina valían poco, tenían mal valor en el mercado mundial, bajo valor, y Alfonsín, bueno, tiene un problema bastante serio para administrar el país y el gobierno de él termina en una hiperinflación, es decir, una inflación muy superior a la que nosotros conocemos
los últimos años, es decir, termina teniendo inflaciones de 200% por mes, es decir, momentos muy dramáticos, con saqueos, con problemas muy serios en lo social. El gobierno de Alfonsín termina muy mal en ese sentido, a tal punto que llama a elecciones en 1989 y le tiene que entregar, una vez que Menem es electo, el poder se lo tiene que entregar 6 meses antes de haber sido electo, de tener que asumir Menem, porque estaba la situación totalmente desbordada desde el punto de vista social, ¿no? Así que Menem, en vez de asumir el 10 de diciembre del 89, tiene que asumir en junio del 89, porque el país estaba prendido a fuego con el tema de la hiperinflación, una situación extremadamente difícil, ¿no? Y bueno, el menemismo es considerado el segundo momento fuerte del neoliberalismo. El primero había sido el de Martínez de Hoz con la dictadura y demás, ¿no? Ese es un momento de mucha apertura económica, la plata dulce, la deuda externa y demás. Y el momento de Menem es el momento de máxima aplicación del neoliberalismo, es decir, hay privatizaciones, se venden las principales empresas del Estado, viene el capital extranjero, hay inversiones extranjeras, muchísima emisión de bonos, deuda externa, es decir, la globalización, internet, los shopping, los celulares, todo lo que se conoce, nosotros, el McDonald's, Burger King, las grandes empresas multinacionales, ¿no? Que se hacen dueñas de los principales supermercados, bancos, todos los principales negocios alimentarios de la Argentina, las comercializadoras de granos, es decir, ahí gran parte si se quiere, de la cúpula económica argentina pasa a estar en manos de capitales extranjeros, ¿no? Los canales de televisión, ¿no es cierto? Todo lo que ustedes, las actividades más importantes de la economía están en gran medida en manos de capitales, pasan a estar en manos de capitales extranjeros. Es un momento de absoluta apertura económica. Bueno, se pone el dólar con el peso 1 a 1. Piensen que ustedes que hoy el peso vale más, un dólar vale más de 100 pesos hoy. En ese momento estaba 1 a 1 y entonces obviamente se pudo fijar el peso al dólar y eso generó una estabilidad económica de 10 años, es decir, no hubo inflación durante 10 años. Eso fue un alivio muy grande para los sectores medios, bajos que venían sufriendo la inflación, pero por otro lado lo que generó eso también es que al haber tanta apertura económica, un montón de sectores industriales que quedaban aún, ya lo poco que quedaba, el ISI ya había muerto, es decir, y bueno, con la apertura económica muchos sectores del país no pudieron competir con productos extranjeros y por lo tanto empezó a haber un desempleo muy grande, ¿no? Es decir, ya después del 95 en adelante, ¿no es cierto? Menem asume en el 91, la convertibilidad empieza, perdón, Menem había subido en el 89, la convertibilidad se aplica en el 91, la estabilidad económica se logra en el año 92 y en el 95 ya a partir de ahí en adelante, 98 sobre todo, ¿no es cierto? La Argentina empieza a crecer muy poco, a tener un gran desempleo y a aumentar cada vez más la pobreza y la deuda externa, por supuesto, porque los dólares venían del endeudamiento externo, ¿no es cierto? De la venta de las empresas del Estado, de tomar préstamos, de emitir bonos, ¿no? La Argentina emite muchas series de bonos, se endeuda fuertemente con el extranjero y entonces empieza a estar cada vez más en problemas. Se llama elecciones en 1999, gana de la Rúa, que es radical, y está solamente 2 años y se va en medio de una conmoción social y económica porque el neoliberalismo termina de la peor manera, es decir, termina en una enorme crisis económica y social, ¿no? Es decir, termina con deuda externa nuevamente, otra vez muy fuerte, ¿no? Desempleo, pobreza, la Argentina pasa a tener más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza, ¿no es cierto? Aparecen los cacerolazos, aparecen los piqueteros, durante todo este momento, ¿no? De la crisis del neoliberalismo, ya en los 90 había empezado todo el movimiento de los piqueteros, es decir, el tema de enormes villas, enormes asentamientos, pobreza aguda, es decir, empieza a haber enormes desequilibrios sociales durante el neoliberalismo y bueno, cuando viene la crisis todo se dispara de una manera terrible y también es muy recordada esa crisis del neoliberalismo por el famoso corralito, que fue el congelamiento de los depósitos bancarios. Así que el neoliberalismo terminó de la peor manera, es decir, con deuda, con pobreza, con un estallido social y con la renuncia de la Rúa que se terminó yendo a los 2 años de haber asumido. O sea, todo terminó de la peor manera.